Hermanos, el día de hoy continuamos con el estudio que tenemos pendiente, el cual en la serie de estudios evangelísticos es este que se llama el juicio final. Por los cantitos seguramente se dieron cuenta del tema que íbamos a presentar el día de hoy. Y hoy venimos a estudiar este pasaje. Como ustedes bien recuerdan, hemos estado estudiando una serie de estudios y el último, por ejemplo, hablábamos acerca de una decisión demasiado tarde. Anterior de eso, hablábamos acerca de las consecuencias del pecado, como lo es la muerte espiritual, la enemistad con Dios y la ira, ¿verdad? La ira de Dios. Y luego nos brincamos a estudiar una decisión demasiado tarde. Y este pasaje es el que estudiamos en Lucas 16, 19 al 31. Ahora, este estudio es de gran importancia porque es continuación del estudio pasado. En el estudio pasado hablábamos acerca del Hades, hablábamos que cuando una persona se muere, su cuerpo se va al sepulcro, pero su alma se va al Hades. Y como lo decíamos la semana pasada, el Hades es un estado intermediario entre la vida y el juicio final. Es un recipiente donde todas las almas ahí van. Ese es el decreto de Dios. Toda alma, toda persona que muere, su alma se va al Hades. Y ahí en el Hades, una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que si cae en el lugar de tormento, bueno, ese ya va a ser el día de mañana va a ser su veredicto, aunque todavía no se da el juicio final, pero ya le están dando una probadita de lo que le espera. Y el que cae en el lado de gozo, bueno, también ese, ¿verdad? Ese va a recibir la gloria del Padre. Y eso es lo que es el Hades. Y el Hades no va a existir para siempre, es algo temporal, ¿verdad? Es la antesala del juicio final. Y hoy vamos a hablar acerca del juicio final. Entonces, hoy vamos a ver lo que sucede ya cuando el Señor se presente por segunda vez. Y eso lo sabemos gracias al relato que Mateo nos presenta en el capítulo 25, 31 al 34. Y el juicio final consiste en tres cosas. Nos presenta a Cristo que viene en su segunda venida y empieza a separar las personas, todo el mundo es puesto delante de él y empieza a separar unos a la derecha y otros a la izquierda. Vamos a hablar acerca de cómo es que el Señor va a saber identificar cada uno de estas dos personas. Y por el último, vamos a hablar acerca de dónde viene esta marca que hace la diferencia entre los seres humanos. Por mientras, vamos a comenzar la lectura, así que por favor, si usted tiene su Biblia y quiere leer conmigo, y si no, el pasaje está en la pantalla. Mateo 25 del 31 al 34 y luego vamos a leer el versículo 41. Comienza así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la palabra de Dios. Bueno, el versículo 31, 32 dice que delante del Señor en su segunda venida, acompañado él de sus ángeles, sentado en su trono de gloria, todas las naciones van a ser puestas delante de él, todas, y luego se va a apartar los unos de los otros. Esto tiene que ver con la segunda venida, ¿verdad? El Señor ya se presenta y es el fin del mundo. Y comienza, ¿verdad?, esta separación. La división, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, va a ser como un pastor divide las ovejas de los cabritos. Para entonces, o mejor dicho, después,
los muertos también ya habrán resucitado. Juan capítulo 5, versículos 28 al 30. Y déjenme ver, tengo unos pasajes, pero no aparecen. En Juan capítulo 5, versículo 28, habla acerca de que los muertos van a resucitar y van a resucitar para ser juzgados por las obras buenas o malas que hicieron. Muy bien, el Hades, hablábamos que el Hades es el recipiente de todas las almas. Si los muertos ya resucitaron, ¿verdad? Las almas regresan a sus cuerpos. Y también dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, parece que está en la siguiente página, déjenme ver. Sí, ahí está. Entonces, el pastor va a dividir las ovejas de los cabritos. Muy bien, y aquí tenemos una imagen donde separa a unos a la derecha y a otros a la izquierda. ¿Cómo es que el Señor, cómo es que un pastor reconoce la diferencia entre una oveja y un cabrito? Bueno, en verdad no es gran, ¿verdad? No es difícil. La abeja tiene mucha lana y la cabra pues tiene pelo, ¿verdad? No tiene, es muy diferente. Hasta un niño puede ver la diferencia. Y esa es la idea, ¿verdad? De que si para un niño es tan fácil la diferencia entre una cabra y una abeja, bueno, también lo va a ser para el Señor. Así de fácil va a poder Él distinguir entre ambas personas. Como decíamos, los muertos van a resucitar, y dice ahí, versículo 27, y también les dio, ese no es el pasaje, dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así que versículo 25 dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así que el Señor va a resucitar a los muertos, el Hades va a entregar las almas y luego el Hades mismo dice aquí que el Hades y la muerte van a ser, versículo 14, van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que el Hades ya no hay necesidad del Hades, puesto que el mundo ha sido destruido, los muertos han sido resucitados, las almas han salido del Hades y han entrado a los cuerpos resucitados, y todos aquellos que estaban vivos, bueno, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4:17, dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que este es el orden de la segunda venida de Cristo y inmediatamente el juicio final. Así que con la venida de Cristo viene la resurrección de los muertos, viene el Hades entregando las almas que tienen allí, tanto las que están en agonía como las que están gozando, y luego los que están todavía vivos en la tierra, dice Primera Tesalonicenses, que vamos a ser transformados en lo que Dios, ¿verdad? En esa esencia espiritual que vamos a ser transformados. Juan, el apóstol Juan, dice en Primera de Juan, dice que él no sabe cuál es esa naturaleza, dice, pero una de las cosas que sí sé, que cuando yo vea al Señor, dice, cuando lo miremos, sabremos que en esa misma naturaleza seremos todos transformados. Bueno, y después viene el juicio final. A los de la derecha, ustedes se dieron cuenta, dice la historia, venid, benditos de mi Padre, dice, entrar al gozo del Señor, Mateo 25:21. Este es el pasaje del bien, bueno y siervo fiel. Muy bien, los de la izquierda les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Que fíjense algo muy importante que necesitamos entender, de que el infierno nunca fue preparado para la creación de Dios. Lamentablemente, y eso es lo que hemos estado diciendo a través de los últimos 3 o 4 estudios, de que nosotros, al no acercarnos a Cristo, nosotros mismos nos juzgamos, no ser dignos de recibir la gloria de Dios. Así que, ¿para quién es el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que no quieren, ¿verdad?, nada con Dios y no quieren obedecer el evangelio.
Es increíble, pero el día de hoy hay muchas personas que dicen ser ateos. Ahora, están en su derecho, sí. Dios nos dio libre albedrío para que escojamos qué tipo de, ¿verdad? Qué decisiones vamos a tomar en la vida, y eso incluye las decisiones espirituales. En este mundo hay una abundancia de religiones, y eso es porque Dios nos dio el libre albedrío para que escojamos. Hay inclusive una religión dedicada a Satanás. No me lo va a creer usted, pero esa es una realidad. Es cierto. ¿Por qué hizo Dios? ¿Por qué permite que el ser humano sea parte de una religión satánica? Bueno, ese es el libre albedrío que nos ha dado. Pero así como tenemos la decisión, ¿verdad? La libertad de poder escoger servirle a Satanás, Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, al Dios, al creador de los cielos y la tierra. Así que, bueno, regresando a nuestro estudio. Nos hemos dado cuenta que la división entre una oveja y una cabra, bueno, es bastante fácil, ¿verdad? Así como un niño puede distinguir la diferencia, bueno, para Cristo también va a ser fácil. Sin embargo, no dejo yo de pensar, bueno, yo lo entiendo que para el Señor va a ser fácil, después de todo, ¿verdad? Él es Dios, pero ¿cómo va exactamente Él a distinguir entre la humanidad? ¿Quién es quién, verdad? ¿Cómo sabe los que van a la derecha y cómo sabe los que van a la izquierda? Bueno, resulta que sí podemos saber. La Biblia misma nos lo dice. Dice Efesios capítulo 1, comenzando con el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí escuchó? Dice que hay un sello, es lo que dice este pasaje. Bueno, versículo 14, este sello es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que el apóstol Pablo nos revela que dice así en el versículo 13, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí claramente nos habla que existe un sello, y este sello es espiritual. Ni usted ni yo no lo podemos ver, pero Dios sí. Así que cuando venga el Señor y empiece a apartar unos a la izquierda y unos a la derecha, los va a separar de acuerdo a este sello. Por eso es que a unos les pudo decir, vengan benditos de mi Padre. Y saben, lo curioso es que así como un pastor, no hay manera que se equivoque entre una oveja y un cabrito. No puede, digo, si va a separarlos y están todos comiéndose en la pradera y los va a separar para ponerlos a cada quien en su redil. No hay manera que un pastor se equivoque y ponga a un cabrito entre el rebaño de las ovejas. No hay manera. Bueno, así también Dios, así también Cristo. Cuando empiece Él a separar del mundo a los que van a la derecha y los que van a la izquierda, no hay manera que Él se equivoque porque Él está buscando este sello. Este sello, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí en el mundo, hoy en día, el sello es muy importante. Cuando quieren validar un testimonio, inmediatamente nos dice, pues vaya y busque un notario público. Y vamos con el notario público, a lo menos aquí en Estados Unidos, y nos dice, a ver, enséñeme su identificación para saber que el que firma es realmente la persona que está en su identificación. Entonces ya ven nuestra identificación, a lo mejor toma una copia, ya firmamos, firma ella y pone el sello de la validez de ese documento, dando a entender para las personas a quien les interesa ese documento, que la persona que firmó ahí abajo realmente es la persona que dice ser, y el notario público comprueba con su sello. Así que el sello es bien importante aquí en la tierra. Quiero que sepan que cuando yo era niño, allá en México, me iba al matiné. Y allá entraba yo, el matiné era desde como las 9 de la mañana y terminaba como a la 1 de la tarde. Y llegaba uno al matiné, al cine, y pues me ponían un sello aquí en
en mi mano, y como eso de las 10 de la mañana, pues me daba a veces hambre y vámonos a desayunar a la casa, que estaba como a 2, 3 cuadras. Y cuando regresaba ya desayunadito, me decían, a ver, y ya les enseñaba con mi mano, que ahí traía el sello y me dejaban entrar. Así que el sello también servía para eso, para entrar o salir. Bueno, en el mundo el sello es muy importante. En el sello dice aquí, en el fin del mundo va a ser bien, pero muy, muy útil. Porque el sello, cuando venga Cristo y empiece a ver toda la gente delante de él va a encontrar que unas personas tienen este sello y otras no. Y los que tienen el sello son los obedientes, son los que sí decidieron entregar sus vidas a Dios, a Cristo en especial. Y son los que van a ser apartados al lado derecho. El sello, de acuerdo al versículo 14, dice que el sello, seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y este sello dice que representan las arras de nuestra herencia, dice el versículo 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. De nuevo, si usted está leyendo conmigo, dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, aquí nosotros decimos, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Versículo 14, es las arras. Así que es otra manera de describir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no solamente es un sello, también es las arras. Donde nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra arras. Siempre le pregunto yo esto a las personas con las que estudiamos y inmediatamente me dicen, pues en un matrimonio, y tiene razón, en una ceremonia matrimonial es donde escuchamos las arras. Y las arras, ustedes recuerdan, en una ceremonia matrimonial, se para una persona, que son normalmente los padrinos, ¿verdad? Y le dan al novio un cofrecito con 13 monedas. Y luego el marido el novio toma ese cofrecito, se lo entrega a la mujer, a la esposa, a la novia que va a ser su esposa, y con ese cofrecito le está prometiendo que él se va a hacer responsable de la manutención del matrimonio. Él es el que la va a sostener. Pero además de eso, también es una prenda de un contrato que se va a estar haciendo, el contrato matrimonial. Y es la manera en que el hombre le dice a la mujer, aquí tienes este cofrecito lleno de oro, de monedas de oro, y es en representación del pacto que estamos tú y yo haciendo en este día. Muy bien. La palabra arras, bíblicamente hablando, se traduce no solamente como arras, se traduce también como enganche, o se traduce como el enganche. Déjeme ver cuál es la otra palabra que se me está olvidando. En inglés le llaman el down payment, ¿verdad? Va uno a comprar un carro y inmediatamente le dicen, ¿tienes el enganche? Bueno, pues ¿cuánto es? Decimos, bueno, son 100, son $500. Y nosotros inmediatamente damos, ¿verdad? El down payment, el enganche. Y con eso nos dicen, ahora aquí están las llaves, inmediatamente nos dan las llaves y uno anda, ay, bien contento con los amigos, miren mi carro nuevo. Pero en verdad todavía no es mi carro, ¿verdad? Todavía no es mío, porque todavía no lo acabo de pagar. Pero el hecho que di el enganche, ya me soltaron el carro. También cuando uno compra una casa, da el abono, da $3,000, $4,000, $5,000, y ya cuando firma todos los contratos, le dan a uno las llaves de la casa. Y ya uno invita a sus familiares y les dice mi casa, pero en realidad todavía no es mi casa. Pero el hecho de que yo di el enganche, el hecho de que yo aboné ese primer pago, me da a mí ya el derecho sobre la propiedad o sobre el carro. Así también lo es en las cosas de Dios. Las arras es representación de que Dios está diciendo, yo estoy comprándote a ti, y lo estoy comprando a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, ese fue el pago, esa fue la manera en que Dios nos pudo redimir a nosotros.
Y ahora nosotros, ¿verdad? Lo encontramos a mitad de camino. El Señor vino y murió por nosotros. Y ahora nosotros, ¿verdad? Al acercarnos a Cristo y al recibir el sello del Espíritu Santo, al recibir el Espíritu Santo como arras de parte de Dios, es un enganche que está diciendo Dios, ahora sí tú eres mío. Pero de repente como que todavía no soy de Él, porque muchas personas que yo he conocido que han recibido el sello del Espíritu Santo se vuelven infieles, se regresan al mundo de donde salieron. Entonces es como cuando uno deja de pagar el carro, viene el banco y le dice, pues vengo a recogerte el vehículo. O cuando uno deja de pagar la casa, viene el banco y le dice, ¿sabes qué? Vengo a quitarte la casa. Cuando uno es infiel al pacto, el pacto económico, el no pagar a tiempo, el atrasarme en varios pagos, bueno, el banco tiene el derecho de quitarme la casa. Hoy en día, por la pandemia con la que estamos, muchos de los bancos están permitiendo que se atrasen las personas en sus pagos. Y esto es de ellos, ¿verdad? Porque entienden el conflicto que hay económico en el mundo del desempleo. Pero si no fuera por esto, déjenme decirles que 2, 3 pagos y luego le arrebatan a uno la casa. Bueno, en el fin del mundo decíamos que las arras representan el pago que da Dios por ti. Te da el Espíritu Santo y Él ya dio su abono, ya dio su enganche, ¿verdad? ¿Y cómo se recibe el sello? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, muchas religiones, ¿verdad? Dicen simplemente pídeselo a Dios y te lo dará Dios. Y la idea no es de contradecir a nadie. La idea no es de decir, bueno, ustedes dicen eso, pero nosotros decimos esto o así. No, la idea es de ver cómo es que Dios hace las cosas. Tenemos este pasaje, ya lo hemos leído varias veces. Quiero que pongan atención al versículo 13. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creídos en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano para recibir el sello del Espíritu Santo? Bueno, 2 cosas, oír y creer. Ahí lo dice, ¿sí puso atención? El primer paso es oír y no oír cualquier cosa, ¿verdad? En especial, dice ahí, la palabra de verdad. Déjelo, regreso para atrás. Habiendo oído la palabra de verdad. Y luego describe qué es palabra de verdad. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Nosotros necesitamos escuchar el evangelio, ¿verdad? Y eso, quiero que sepan que eso es exactamente lo que tengo yo como 4 o 5 semanas tratando de enseñar semana tras semana a todos ustedes que están escuchando. He estado predicándoles el evangelio y a consecuencia de predicar el evangelio tiene el poder para manifestarse en nuestras vidas. Eso es lo que aprendimos en Primera de Pedro capítulo 1, que el conocimiento desata el poder de Dios para la salvación. Inclusive lo dijimos la última vez, que dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Escuchar el evangelio produce salvación porque el poder de Dios se manifiesta en uno. Qué curioso, ¿verdad? Que a mí esto me emociona porque leer la Biblia es desatar el poder de Dios sobre nosotros, a beneficio de nosotros, para convertirnos, para transformarnos, para salvarnos. Por eso dice que el evangelio de vuestra salvación se escucha y al escucharse, bueno, empieza a producir efectos hermosos en nuestras vidas. Bueno, así que no solamente basta con oír, el oír nos lleva al segundo paso y eso es a desarrollar la fe. ¿Ok? Regreso para atrás al versículo. Habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído. Así que primero se escucha y luego se desarrolla la fe. Si uno no escucha el evangelio, no va a desarrollar la fe. Muchas personas me dicen a mí, ore para que tenga más fe. Y yo les digo, lea la Biblia, ¿verdad? En especial los evangelios, porque allí se encuentra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, no, pero ore por mí. Bueno, está bien, yo oro por ellos, pero la Biblia dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Uno quiere en la noche dormirse, ¿verdad? Y en la mañana despertar con mucha fe. Así no funciona. Funciona de acuerdo a como Dios quiere darnos la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de verdad, y la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Así como dice ahí, causa y efecto. La causa es el escuchar la palabra, y el efecto es la fe. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, desarrollar la fe. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, y esa es una de las cosas que yo siempre he debatido entre yo mismo, ¿verdad? Porque hace 50 años, una de las cosas que muchos cristianos hacían es que predicaban la iglesia. Y predicaban primero la iglesia. Y yo he venido a entender que lo que primero se predica no es la iglesia. Y quiero que sepan que la iglesia es bien importante para mí en mi vida. Se predica a Cristo. Se predica primero al Señor Jesús. Y luego se predica a la iglesia. Y eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Se acuerdan ustedes este pasaje de Juan 14, versículo 1? Donde el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, aquí en el versículo 1 dijo él, creer en Dios, creer también en mí. Eso fue lo que dijo el Señor. Crean también en mí. Y la fe debe de ser, ¿verdad?, en Dios, en el Dios Todopoderoso, no en cualquier Dios, ¿verdad? Tiene que ser especialmente el creador de los cielos y la tierra, cuyo nombre traducido al español es Jehová. Y depende en qué parte del mundo estemos, pero en el occidente, en el nombre hebreo, lo llaman Yahvé, en el otro occidente o en el otro poniente le llaman Yahweh, pero traducido al español es Jehová. Necesitamos creer en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Dice Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que el evangelio es nada menos que acerca de su Hijo. Dice nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En otras palabras, este Jesús del que estamos hablando es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Bueno, es un ser que está compuesto de dos naturalezas, una humana, y cuando él caminó en este mundo era 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Y saben, el apóstol Juan tuvo que debatir contra los falsos maestros que decían que no. Ellos decían que Jesús no había manera en que pudo haberse hecho hombre. Por eso en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en primera de Juan 1:1 dice que lo vimos, dice lo tocamos, ¿verdad? Anduvimos con él. Juan en el capítulo primera de Juan 1:1 trata de darnos con todos los 5 sentidos, ¿verdad? Pruebas de que no se lo imaginó, no era un espejismo, el Señor era real, era verdadero, que si lo tocaban lo sentían, carne y hueso, que si se cansaba tenía que sentarse, que si tenía hambre tenía que comer y si en la noche bien cansado tenía que dormir. 100% hombre, sin embargo, todos los milagros, Nicodemo dijo, nadie los puede hacer si no Dios está con uno. Exactamente. Dios estaba con el Señor porque es el mismo Señor. Muy bien, pero no solamente eso, dice Juan 5:16. Este es el pasaje, hermanos, donde el Señor sanó a un paralítico y se le echaron encima al Señor porque
decían, tú no puedes sanar porque es el sábado, es el día de descanso. Y decía el Señor, mi Padre trabaja hasta el día de hoy, yo trabajo hasta el día de hoy. No importa que sea el sábado, yo trabajo también porque mi Padre. Es cierto, digo, los judíos no se ponían a pensar que el sábado, cuando ellos le alababan, ¿verdad? Y meditaban en él, ¿no oraban también? Sí, sí oraban. ¿Y por qué pensaban que sus oraciones iban a ser contestadas el sábado? Si era el día de descanso, ¿qué? No, el Señor también necesitaba descansar. Bueno, esperaban que Dios contestara sus oraciones. Así que mi Padre, dijo él, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego llegamos al 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y por eso los judíos aún más, dice, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Haciéndose igual a Dios. Él es el único que tiene el derecho de considerarse igual a Dios. Nosotros, ¿verdad? Consideramos a ciertas personas igual a Dios, y ahí es donde viene la idolatría. Subimos a San Judas, a San Pedro, a San Mateo, a San Pablo, y lo subimos al nivel de Dios. Dios está aquí como creador, y nosotros subimos a estas personas buenas, ¿verdad? En su manera de vivir, entregadas a Dios, pero no dioses, y lo subimos nosotros a ese nivel. Y eso es donde está el pecado, porque solamente una sola persona se ha podido igualar a Dios, y ese fue Cristo. Existen muchos predicadores que dicen que los judíos mataron al Señor y no supieron, ¿verdad? Fueron ignorantes al hacer esto. Pues a mí me parece que entendían muy bien, inclusive puede ser que hasta entienden mejor que nosotros, porque muchos de nosotros no hemos considerado que el Señor es igual a Dios. Bueno, seguimos adelante. No solamente es igual a Dios, no solamente es 100% humano, 100% Dios. Dice Juan 4:42 en la historia de la mujer samaritana. Y le dicen los samaritanos a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Alabado sea su palabra, alabada sea su palabra. Exactamente. Cristo es el Salvador del mundo. Y por eso debemos de poner nuestra fe en Él, como hombre, como Dios, como el Cristo, como el Salvador, como igual a Dios. Dice Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Qué bonito pasaje. También tenemos Hebreos, capítulo 1:3, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Y por eso es que nuestra fe debe de ser puesta solamente en Jesús, solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es la imagen, Él es, como decíamos hace rato, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de la gloria del Dios Padre. Son tres personas, pero es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ellos representan la única deidad que existe en todo el universo. Fuera de ellos es idolatría. Solamente en ellos es la verdadera fe que existe en la Biblia, que la Biblia demanda de nosotros como producto de salvación, como característica interna de nuestra confianza en lo que no podemos ver. Nosotros debemos de tener este tipo de fe. Así que para recibir el sello del Espíritu Santo, ya nos hemos dado cuenta que tenemos primeramente que oír. Segundo paso, tenemos que creer. Inclusive les leí Efesios 1:13 y 14. Les quiero también leer Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El oír conduce a la fe, ¿verdad? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y el tercer paso lo encontramos en Hechos 2:37 al 38. Los judíos, cuando la iglesia nació en el primer siglo y Pedro les predicó el evangelio, ¿se acuerdan? La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. La iglesia nació a través del evangelio. La gente escuchó el evangelio, los judíos de aquel entonces, y luego respondieron al evangelio. Y Pedro les dijo, cuando ellos se compungieron de corazón, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro es bien exacto en revelarle a la gente que tienen que arrepentirse. Mire, ellos, versículo 37, se compungieron de corazón. Ese no es arrepentimiento. La Biblia dice que esa es una tristeza de Dios, pero no es arrepentimiento. Porque de otra manera, Pedro no les hubiera dicho, arrepiéntanse, porque pues ya se hubieran arrepentido, ¿verdad? Así que se compungieron de corazón no es lo mismo que arrepentimiento. ¿Por qué debe de una persona de arrepentirse? Por la siguiente razón. Y esto tiene que ver con el estudio que tuvimos hace 2 semanas, cuando estudiábamos la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios sobre la humanidad? Porque por miles de años el ser humano ha estado pecando contra Dios porque no lo busca, porque no acepta su esencia. Dios es invisible, pero el ser humano quiere algo visible, ¿verdad? Tangible, que pueda tocar, y se hizo a Dios, lo quiso convertir en imagen de hombre, de cuadrúpedo, ¿verdad? Y de aves. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? Así que no lo busca, no lo quiere y no lo acepta. No lo busca, no acepta no acepta su esencia y no acepta su verdad. Por eso, porque el ser humano tiene miles de años viviendo con este tipo de actitud. ¿Se acuerdan? En Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad. Nosotros por miles de años hemos vivido como impíos, pero también porque nosotros, ¿verdad? Muchas veces terminamos amando mejor las tinieblas que a Dios. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hasta el día de hoy estamos predicando el evangelio y hemos estado invitándolos a que nos llamen para poderlos ayudar a obedecer el evangelio. Bueno, muchas personas tienden a querer mejor quedarse como están. Pero ¿cómo es que van a querer quedarse como están? ¿Qué están mejor así como están en pecado? No, pero es que aman más, ¿verdad?, las tinieblas que la luz. Y también por mucho tiempo el ser humano ha estado ofendiendo a Dios con su idolatría, levantando a criaturas, animales o a la misma persona al nivel de Dios. No podemos nosotros subir a nadie al nivel de Dios. Dios ya tiene allí, se tiene el mismo como el Padre, y luego el Hijo, y luego el Espíritu Santo. Ellos son los únicos que representan la deidad. Sin embargo, desde que el hombre tiene uso de razón, empezó la idolatría, y por eso debemos de arrepentirnos. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando una persona se hace cristiana, deja todo esto, deja el mundo de las tinieblas, deja el mundo del pecado, deja el mundo de la idolatría para servir al Dios verdadero. Bueno, también uno debe de arrepentirse porque, y eso es lo que se acuerdan en el versículo 37, cuando dijo, ellos dijeron, Pedro les dijo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos o qué podemos hacer? ¿Verdad? Se compungieron de corazón. ¿Y qué fue los que los compujo en su corazón? Es que Pedro les dijo,
por culpa de ustedes, el Señor tuvo que morir. Y es cierto. Si nosotros nunca hubiéramos pecado, Él nunca hubiera tenido la necesidad de haber bajado y morir. Sin embargo, murió por nosotros, murió por culpa de nosotros. Y el ser humano también tiene que arrepentirse de eso. Cuarto paso, primer paso es oír, creer, arrepentirnos. Debería de ser bautismo el cuarto, pero en verdad es la confesión de fe. Y la razón que lo sabemos es porque en Hechos capítulo 8 tenemos al eunuco, el tesorero de la reina de Candace, que se quería bautizar. Y luego dice el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, y respondió, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como si Felipe le hubiera dicho, tienes que creer y tienes que confesar a Cristo como tu Salvador. Y es exactamente lo que hizo el eunuco. Creyó en Cristo y confesó a Cristo delante de Felipe. Confesar a Cristo es de gran importancia. En Mateo capítulo 10, 32, dice, el Señor mismo dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso es que antes del bautismo, tenemos el cuarto paso de la confesión de fe, donde uno dice, les preguntamos a las personas, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? Delante de todo mundo, tiene que confesar, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Delante de los hombres lo confiesa para que el día de mañana el Señor a nosotros nos confiese delante de mi Padre. Cuando lleguemos allá a la gloria y diga el Señor, este es mi hermano y en él estoy orgulloso y nos dé el pase hacia adelante. Bueno, el quinto paso es el bautismo, ¿verdad? Ya lo leímos en Hechos 2:38. Y en Hechos 2:38 es, de acuerdo a Efesios 1, 13 y 14, el bautismo es necesario para recibir el sello del Espíritu Santo. Y recuerden que el sello es las arras, ¿verdad? Esto ya lo hemos leído. Vamos a brincarnos, pero rápidamente, versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el bautismo es muy importante. Déjenme decirles que muchas veces nos critican por estos pasos, ¿verdad? Hay religiones que dicen solamente cree y solamente cree. Y la fe es necesaria, sí. Nosotros nunca estamos contradiciendo que la fe no es necesaria, ¿verdad? Otras personas dicen solamente levanta las manos o una mano y confiesa a Cristo delante de los hombres. Y nosotros estamos diciendo, pues también hay que confesarlo delante de los hombres. Pero es en conjunto, ¿verdad? Una es causa y efecto y te lleva así, una a la otra. Porque si nosotros no nos podemos bautizar si no nos arrepentimos. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir si no creemos en Cristo? ¿Y cómo vamos a creer en Cristo si no escuchamos? Y es una causa y efecto. Una te lleva a la otra, es como el efecto del dominó. Se necesita uno para que se tumbe y los demás, ¿verdad?, caen por sí mismos. Bueno, así también es. Cuando uno empieza a escuchar la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, entonces poco a poco las demás cosas van tomando su lugar. Vamos creyendo, vamos arrepintiéndonos, vamos confesando a Cristo y vamos bautizándonos nosotros. Así que el bautismo es muy esencial, es bien importante, porque es en el bautismo donde nos lavamos nosotros los pecados. Dice así Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el bautismo es un lavamiento. Miren, hermanos, cuando nosotros nacimos de nuestros padres, somos generados.
cuando nos involucramos con el pecado, somos degenerados, pero a través del bautismo somos regenerados. Por eso dice ahí, el lavamiento de la regeneración. Y el bautismo es bien importante. ¿Por qué? Porque sin el lavamiento o sin el bautismo, Dios no va a enviar a su espíritu como sello, como arras, y eso quiere decir que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pues no hay sello y no hay arras. Entonces, una de las cosas que debemos de entender también es que a través del bautismo, Dios está lavando este cuerpo. ¿Por qué? Porque está a punto de darle lo más sagrado que Él tiene. Y lo más sagrado que tiene el Padre es su Santo Espíritu. ¿Y cómo nos lo va a dar si no antes tiene que lavar este cuerpo en el bautismo? Porque este cuerpo está lleno de pecado. Y se acuerdan ustedes que el bautismo es para el perdón de pecados. Entonces, somos lavados de nuestro pecado y ya lavado el cuerpo en agua por el pecado, del pecado, entonces Dios envía a su Santo Espíritu y es nuestro cuerpo ahora viene a convertirse en el templo del Espíritu Santo. Dice así, 1 Corintios 6:19. Muy bien, hermanos. Entonces, el bautismo, como ya lo dijimos, es para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ambos vienen cuando una persona es bautizada, ¿verdad? Y bueno, necesitamos ese Espíritu Santo. Necesitamos ese sello. Cuando venga Cristo en su santo trono y con él una multitud de ángeles y sean sonadas las trompetas, dice, entonces el Señor va a juntar a las naciones y va a separar los unos de los otros como el pastor separa las cabras de las ovejas. ¿Y cómo nos va a reconocer el Señor? Bueno, ¿cómo va a reconocernos como los benditos de mi Padre? Por el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es bien importante. Sin él nosotros, ¿verdad? Estamos perdidos. Sin el sello del Espíritu Santo, nosotros somos parte de aquellos que dijo Cristo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros necesitamos hacer todo lo que está de nuestra parte para poder nosotros ser de los de la derecha, de los que Dios nos invita a pasar a su reino celestial, a su reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos nosotros entender esto. Necesitamos nosotros entonces bautizarnos, pero no bautizarnos por bautizarnos. Necesitamos escuchar el Evangelio, ¿verdad? Si nosotros no escuchamos primero el Evangelio, ¿verdad? Entonces peligramos que entonces el Espíritu Santo no sea dado, porque así es como el Espíritu Santo es dado, ¿verdad? No es dado, no es dado sino con las condiciones que Dios establece y el orden, ¿verdad? Que Dios establece. Cuando uno sigue el orden, entonces uno va de acuerdo a hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y de eso se trata. No de, ¿verdad?, satisfacer nosotros lo que nosotros creemos que es correcto, sino de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere que hagamos. Es por esto que insistimos, ¿verdad?, que nos llamen. Es por eso que insistimos que nos busque. Llámenos por este medio. Aquí tenemos a través de este medio de Facebook. Puede escribir ahí usted y decir, quiero contactarlos, quiero que me hablen más, que me expliquen mejor, quiero que esto, cualquier cosa, cualquier sea su pregunta, si la sabemos con todo, ¿verdad? Con toda facilidad, con la Biblia, se la explicamos. Si no la sabemos, denos tiempecito de estudiar y después para enseñarle lo que Dios dice al respecto. Les agradecemos de todo corazón que han estado con nosotros a través de esta transmisión, de este estudio.
que tiene que ver con el juicio final. Y damos terminado el estudio, pero quiero que sepan que la invitación sigue de pie para que usted nos ayude siempre contactándonos para poder así ayudarlo a venir a los pies de Cristo, para que Él lo salve, para que el Padre le entregue a usted este don del Espíritu, para que sea ese sello y esas arras que estén en su cuerpo, y así el Señor el día de mañana lo puedan identificar. De nuevo, gracias por estar con nosotros y le agradecemos que no se puso a ver la novela, porque bien lo pudiera haber hecho. Sin embargo, se quedó con nosotros para estudiar un ratito la palabra. Que el Señor los bendiga. Vamos a ir a Dios en este cantito. Recuerde, contáctenos, llámenos, escríbanos cualquier de las cosas que quiera hacer, pero hágalo para que así podamos hablarle más de las cosas de Dios.